Padre, muchas gracias por esta hermosa mañana de domingo. Gracias, Señor, por la iglesia reunida, Señor, presencialmente y también por internet, que podremos, Señor, estudiar tu palabra y seguir abordando este tema que yo creo que es bastante importante para la fe, para la convicción, como parte del fundamento que la iglesia debe de tener respecto a nuestra resurrección. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y gracias en nombre de Jesús por cada persona aquí presente. Amén. Amén. Bueno, pues vamos al tema número 2 entonces, hermanos, de nuestra serie Resucitamos. El tema número 2 tiene por tema cuerpos resucitados. Cuerpos resucitados. Estamos hablando en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hace 15 días hablamos extensamente qué es lo que significa que Cristo sea las primicias de la resurrección. Y hablamos también, si se acuerdan, que muchas veces en este tiempo de Semana Santa que pasó hace 2 semanas y la gente habla de la resurrección, pero por lo general nos referimos a que Cristo resucitó, a que el Señor venció la muerte, a que Él derrotó a la muerte y que Él salió de la tumba vencedor y se fue al cielo. Y es verdad, pero muchas veces dejamos de considerar, hermanos, que cuando Cristo resucita, significa que nosotros también somos parte de esa resurrección. Por eso el tema es resucitamos. No Él resucitó, no solamente Cristo resucitó, sino que nosotros resucitamos juntamente con Él. Ahora, ¿cómo íbamos a resucitar si todavía ni nacíamos? Así funciona el mundo espiritual. Ahora los que hemos sido adoptados por Cristo Jesús y estamos dentro del camino del Padre, tenemos la bendición desde hace 2000 años en términos de años de la tierra, pero esto pasó desde la eternidad. Desde hace 2000 años, cuando Cristo sale de esa tumba, hermanos, nosotros espiritualmente, aunque todavía no existíamos en la tierra, nosotros también somos ya parte de esa resurrección. Y ahí está nuestra confianza, hermanos. Así es que, como cristianos, ahora entendemos que nosotros también estuvimos presentes en ese preciso momento de la resurrección. Como les digo, por supuesto no habíamos nacido, pero espiritualmente todo el mundo espiritual ya participaba de esa resurrección. Cristo resucitó y nosotros también resucitamos. Así es que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hermanos, siempre debemos de pensar que nosotros estamos incluidos en esa resurrección. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Dígalo conmigo, porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa fue la promesa que el Señor Jesús nos dejó. Así es que nosotros somos parte de esa resurrección. Ahora, hablamos hace 15 días acerca de que Cristo es las primicias, es decir, lo que el Señor logró a través de su resurrección es un anticipo. Fue como el enganche, el entre, ¿verdad? De lo que iba a suceder y para que nosotros también fuéramos parte como cristianos ya de esa resurrección, cuando nuestros cuerpos terminen sus funciones vitales en esta tierra. Todos vamos a morir, todos, a menos que Cristo venga en estos días durante que estamos vivos y seremos arrebatados con el Señor, ¿verdad? Seremos traspuestos al cielo. Pero si el Señor tarda unos poquitos más de años en venir, eventualmente todos vamos a ir muriendo, nuestros cuerpos van a morir. Así es que lo cierto en cuanto a Cristo es cierto también, hermanos, para todos aquellos que han creído en Él y que han depositado su confianza en Él y que están viviendo de acuerdo a esta fe, obedeciendo su palabra. Esta es una forma clave, hermanos. Esto es algo esencial. La resurrección es para los que han entregado su vida a Cristo, que viven de acuerdo a esa vida entregada a Cristo y que están obedeciendo la palabra de Dios. Él es las primicias de lo que nosotros vamos a participar también. Probablemente algunos de ustedes han escuchado este tipo de temas y se han preguntado, todos quizás en algún punto nos hemos preguntado, ¿cómo van a ser nuestros cuerpos o cómo va a ser el momento de la resurrección
¿Qué va a pasar en ese momento con mi cuerpo cuando muero, cuando soy enterrado o si me convirtieron en cenizas? ¿Cómo es que Dios me va a volver a levantar a la vida? No sé si ustedes han hecho esa pregunta. ¿Nuestro cuerpo va a ser igual? ¿Voy a seguir gordito, chaparrito, igual? ¿Con lentes? ¿O cómo va a ser la cosa? ¿Cómo me voy a levantar? Algunos se han preguntado, oye, es que me tienen que enterrar completito, porque si me hacen cenizas, si me incineran, ¿cómo el Señor me va a resucitar entonces? ¿Me voy a quedar sin cuerpo para la resurrección? Bueno, hermanos, los que murieron hace 2000 años y que apenas van a resucitar, ya están hechos polvo también, ¿eh? Ya es como si estuvieran hechos cenizas. Ya sus cuerpos se hicieron totalmente polvo. El Señor dijo, porque eres polvo y ciertamente al polvo volverás. O sea, tarde o temprano nos vamos a hacer polvo. No importa si es por proceso natural o si te incineran y te hacen cenizas. Estas son preguntas, hermanos, que todos quizás nos hemos hecho, ¿verdad? Vamos a el día de hoy a analizar estas preguntas, porque el tema es cuerpos resucitados. ¿Cómo son? ¿Cómo van a ser esos cuerpos resucitados? ¿De qué nos habla la palabra de Dios? ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque por lo general no hablamos mucho de estos temas. Por lo general no abordamos mucho el tema de la resurrección. Así es que vamos a analizar, hermanos, algunas de estas preguntas el día de hoy. Les había pedido, si se acuerdan, que leyeran despacito el capítulo 15 de Primera de Corintios y también el capítulo 6 de Romanos. Espero que lo hayan hecho o lo estén haciendo durante estos días. Porque estos dos capítulos, Primera de Corintios 15 y Romanos 6, nos hablan mucho acerca de este tema, del cual también los escritores del Nuevo Testamento, casi todas las cartas, hablan, hermanos. Este es un tema muy abundante en el Nuevo Testamento, el asunto de la resurrección. Porque para los cristianos del primer siglo, hermanos, era vital, era parte del evangelio, de predicar el evangelio y predicar la esperanza de la resurrección. Esto era parte esencial del evangelio. Lamentablemente, hermanos, en estos últimos tiempos, la iglesia, los predicadores, ya no están hablando mucho de estos temas y deberíamos todos retomar el estudio de la resurrección. Recuerden que el primer siglo, cuando se escriben estas cartas apostólicas y la doctrina, la muerte estaba muy fuerte. El Imperio Romano estaba matando a miles de personas. Había una persecución espantosa y por miles los cristianos estaban muriendo y por lo tanto, la muerte era algo que estaba presente todos los días alrededor de ellos, y el hablar acerca de la resurrección les daba una esperanza de vida muy hermosa a los cristianos, la misma que debemos de tener nosotros en este tiempo, hermanos. Así es que por supuesto que lo que no podemos entender de lo que la Biblia nos habla, ¿verdad? Lo podemos creer a través de la fe, porque este tema de la resurrección es muy importante, hermanos, para que tengamos certeza y convicción en nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Vamos entonces a Primera de Corintios, capítulo 15, en los versículos 35 al 41, donde Pablo nos va a presentar. Primero nos contesta esta pregunta que estamos haciendo: ¿cómo es la naturaleza del cuerpo resucitado? Pero también nos presenta dos analogías en cuanto a lo que significa, o para que podamos entender un poquito mejor, cómo van a ser esos cuerpos resucitados que vamos a tener cuando el Señor venga por nosotros. ¿Listos? Vamos entonces. Número 1, la pregunta: la naturaleza del cuerpo resucitado. ¿Cómo es la naturaleza de un cuerpo resucitado? El versículo 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta es la pregunta, hermanos, y por eso les decía, quizás muchos nos hemos hecho esta pregunta y algunos a lo mejor no sabían que estaba en la Biblia. Pablo ya lo estaba diciendo. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo van a venir? Así es que lo primero es: dirá alguno. Pablo presenta lo que podría ya ser una pregunta
sincera para mucha gente, o si lo quieren ver también desde otro punto de vista, podría ser una pregunta tonta, dependiendo de cómo es preguntada. Siempre encontramos gente que está cuestionando lo que predicamos los cristianos. Siempre vamos a encontrar gente que está cuestionando lo que nosotros hablamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando se trata de temas de resurrección, podemos decir inclusive que muchos hemos recibido burlas acerca de esto. ¿Se acuerdan de Pablo en Atenas? Lo vimos hace 15 días. Cuando Pablo llegó al tema de la resurrección, dice que algunos se burlaban de Pablo y le decían, otro día te haremos caso acerca de esto. Pero hay gente, hermanos, hay mucha gente alrededor de nosotros que pregunta con sinceridad, porque quiere conocer, quiere saber acerca de las verdades del Evangelio. Pero hay otras personas que lo van a querer hacer solamente por molestar. Nosotros debemos de pedir sabiduría de parte de Dios. Necesitamos pedir sabiduría, discernimiento al Señor para saber cuándo la gente quiere aprender o cuándo solamente quieren molestar o solamente quieren polemizar o tratar de contradecir las verdades del Evangelio. No nos contradicen a nosotros, ¿eh? No se están burlando de nosotros, se están burlando del Evangelio. Así es que nosotros debemos de saber cómo poder identificar estas dos tipos de personas que nos preguntan. Y déjenme darles dos versículos. Primero, para los que realmente quieren saber del Evangelio, los que tienen una duda real, los que se acercan a ti y te dicen, oye, tengo una pregunta. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero tengo una duda respecto a esto de la resurrección. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Qué va a pasar? Ok. Para los que preguntan sinceramente, déjenme decirles lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Este versículo lo aprendieron los niños hace unos años en una escuela bíblica de vacaciones. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Número 1. Santifica al Señor en tu corazón para que tengas sabiduría. Número 2. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa esto? Que debemos de estar preparados. Por eso les estoy predicando esto, hermanos. Cada predicación que tenemos en la iglesia es capacitación para el cristiano. No es solamente para venir a escuchar a ver qué dice el pastor. Ay, estuvo muy bonita la predicación. Hoy no le entendía la predicación. Hoy estuvo muy aburrida la predicación. Hermanos, todo lo que predicamos en la iglesia, domingos, miércoles, los días que nos reunimos, mujeres, varones, es entrenamiento, es capacitación. A eso venimos a la iglesia. Así es que el apóstol Pedro nos está recomendando que estemos siempre preparados para presentar defensa, no con pleito, no con soberbia. Dice con mansedumbre y con reverencia. ¿Ante quién? Ante aquel que demande razón, es decir, al que pregunte con sinceridad. Así es que a los que pregunten con sinceridad, hermanos, acerca de este tipo de temas, con mansedumbre y con reverencia, trataremos de contestar sus preguntas. Pero las otras personas, los que solamente quieren polemizar, los que solamente quieren molestar, los que tú puedes discernir, esta persona me está preguntando solamente para molestarme, para hacerme enojar, no quiere conocer el Evangelio, solamente quiere contradecir lo que estamos diciendo. Hay otro consejo que nos da la palabra de Dios en Tito 3:9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es decir, no te enganches, no te enredes en discusiones necias. Si tú disiernes que es una persona que no es que realmente quiera conocer acerca de nuestra fe en Cristo, sino solamente quiere molestar, quiere polemizar, no te metas en discusiones. Que Dios lo bendiga y adelante. Por eso es importante este versículo 35. Dirá alguno, sí, algunos van a querer saber sinceramente, pero otros solamente van a querer molestar. Al que quiera saber sinceramente, respóndele con mansedumbre y reverencia. Al que nomás quiere molestar, no te enredes en discusiones necias. ¿Qué es lo que quieren saber? Dice el versículo 35.
¿Cómo resucitarán los muertos? Ok, vamos a empezar a ver este tema. Esta es una pregunta, hermanos, que Pablo no la contesta realmente, en los siguientes versículos, porque la respuesta pues es un poquito obvia. Dios resucita a los muertos, como Pablo le dijo a Agripa en Hechos 26:8. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora, el cómo es el que nos inquieta a muchos. ¿Cómo van a resucitar nuestros cuerpos? ¿Cómo va a ser eso? Como dijimos en la plática anterior, no tenemos una referencia, hermanos, de cómo se ve un cuerpo resucitado. Vemos muchos cuerpos muertos, hemos visto gente morir y por si fuera poco, los medios de comunicación se encargan todos los días de enseñarnos gente muriendo, gente que muere en diferentes circunstancias. Sabemos cómo es la muerte. Vemos el rostro de la muerte. Sabemos lo que se siente estar cerca de la muerte. Sabemos lo que es llorar la muerte. Pero la resurrección nos hace preguntarnos de manera sincera, ¿cómo será? ¿Cómo será que voy a resucitar? ¿Cómo va a ser mi cuerpo resucitado? Así que como Cristo es nuestra primicia, hermanos, así como Él salió de la tumba, como tenemos el relato de los evangelios, así como se presentó a los discípulos y así como fue arrebatado nuevamente al cielo, esa es la promesa de nosotros. Así es que ese es el cómo. A esa tumba, hermanos, a esa tumba que fue prestada por José de Arimatea, ¿qué fue lo que entró? ¿Qué fue lo que pusieron en esa tumba? Pusieron un cuerpo desgarrado por los azotes. Pusieron un cuerpo todo lleno de sangre. Pusieron un cuerpo con heridas en los brazos. Pusieron un cuerpo totalmente deshidratado. Pusieron un cuerpo que no tenía más funciones vitales. Pusieron un cuerpo con señales de tortura por todo él. Un cuerpo destrozado. Eso fue lo que entró a la tumba. Eso fue lo que pusieron en esa tumba prestada de José de Arimatea. Pero ¿qué fue lo que salió? ¿Qué fue lo que salió? Para empezar, había 2 varones con vestiduras blancas. Y cuando sale Jesús, ya no salió ese cuerpo destrozado. Ya no salió ese cuerpo herido. Ya no salió ese cuerpo sucio. Ya no salió ese cuerpo desnudo. Salió un cuerpo glorificado, salió un cuerpo transformado, un cuerpo radiante. Los discípulos, inclusive, no fue tan fácil reconocer el rostro de Jesús. Era diferente. ¿Por qué? Porque tenía una condición diferente. No era el mismo cuerpo que entró a la tumba. Cuando iba con los discípulos camino a Emaús, ellos no lo reconocieron. Iba junto a ellos. Estaba parado con ellos y no lo reconocieron. Caminó con ellos por varias millas y no lo pudieron reconocer. Fue hasta mucho después, cuando ellos llegaron, que se quedaron pensando y dijeron: oye, ¿quién era este hombre que iba con nosotros? ¿No ardían nuestros corazones cuando nos abría la palabra? Cuando Jesús llega con las mujeres se espantan. ¿Quién es este? No temas, María, soy yo. Se tuvo que volver a presentar Jesús. Oye, a Jesús lo conocían de toda la vida. Pero el cuerpo que salió de la tumba, el cuerpo que resucitó, ya era un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Tenía ciertos rasgos parecidos al Señor Jesús, pero no se dieron cuenta que era Jesús hasta que vieron la forma como habló, la forma como los trató, la forma como partía el pan. Ahí fue donde reconocieron a Jesús, porque su rostro era totalmente diferente. Era un cuerpo que ya estaba preparado precisamente para la eternidad. Cuando sube ese cuerpo, hermanos, ese cuerpo ya iba preparado a la eternidad. Por eso les decía, los antecedentes que hay en la Biblia acerca de resurrecciones, esas personas volvieron a morir. Lázaro volvió a salir con el mismo cuerpo que tenía antes, y ese mismo cuerpo lo reconocieron inmediatamente. Era la misma cara de Lázaro. ¿Lo vieron?
Y entonces, después de unos años, por supuesto, Lázaro volvió a morir. No salió con un cuerpo listo para la eternidad como Jesús. Esa es la diferencia. Ese es el cómo. Dirán algunos, ¿cómo resucitaremos de los muertos? Como Cristo resucitó de los muertos. Como lo leemos en los evangelios. Él es nuestras primicias. Así es que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Hermanos, digan amén, por favor. ¿Cuántos pueden decir amén? A esa tumba entró un cuerpo desgarrado y maltratado, pero salió un cuerpo totalmente transformado. No tenía ninguna imperfección y ese cuerpo estaba listo ya para la eternidad. La otra pregunta del versículo 35 es, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Venme diciendo el tiempo, hija, por favor, porque no sé cómo voy. ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta podría ser, hermanos, una pregunta necia, probablemente. ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Pero es una pregunta que Pablo va a responder a través de dos analogías en los siguientes versículos. Vamos al punto número 2 y hablemos de la analogía de la semilla. La analogía de la semilla. Dice el versículo 36, 37 y 38. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Dice lo que siembras. Pablo dice que nuestros cuerpos son como semillas, las cuales crecen en cuerpos de resurrección. Cuando se entierra el cuerpo de un creyente, estás sembrando una semilla, la cual saldrá de la tierra como un cuerpo de resurrección. Lo que sembramos es una semilla. Un gran predicador, el hermano Spurgeon, que fue de los grandes predicadores del siglo XIX, dijo dos cosas muy ciertas respecto a este respecto de la resurrección. Primero dijo, verdaderamente nunca es un sonido agradable ese traqueteo del lodo sobre la tapa del ataúd. Tierra a la tierra, polvo al polvo, ceniza a las cenizas. Ni para el agricultor, por su propio bien, sería muy placentero poner su grano en la tierra fría y aburrida. Sin embargo, no creo que ningún granjero llora cuando siembra su preciosa semilla. Qué analogía tan hermosa, hermanos. ¿Cómo lo interpretó este hombre Spurgeon? Y dijo después otra cosa también respecto a este mismo tema de la resurrección. En una de sus predicaciones, él dijo, queridos amigos, si tal es la muerte, si es nada más que una siembra, hay que hacerlo todo con tristeza. Hay que hacerlo sin fe, desesperanza y de manera descortés. Nuestro círculo familiar ha sido roto, dices tú. Sí, pero solo roto para que pueda ser reformado. Tú has perdido a un amigo querido. Sí, pero solo perdiste a ese amigo para que puedas encontrarlo de nuevo. Y encontrar más de lo que se perdió. Ellos no están perdidos, están sembrados. A mí me impactó estas declaraciones, esta forma de interpretar de este hombre Spurgeon, este mensaje de Pablo, esta analogía de Pablo. Dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Cada semilla su propio cuerpo. Tenía una imagen, no sé si la puse, creo que no. A ver si está por ahí. La fotografía son unas semillas de trigo, ¿verdad? Y por otro lado están las espigas de trigo. Obviamente,
Lo que tú siembras, esa semillita de trigo que sembramos, no tiene nada que ver con la espiga de trigo. Cuando plantas una semilla de trigo, no nos sale una semillota grandota de trigo, nos sale una espiga de trigo, ¿verdad? Nos sale una planta. Cuando sembramos un grano de maíz, no nos sale un maizote, nos sale una mazorca, ¿verdad? Nos sale una planta que tiene a su vez diferentes granos de trigo. Así es que a pesar de que nuestros cuerpos de resurrección vienen en nuestros cuerpos presentes, hermanos, ¿qué es lo que voy a enterrar yo? Pues este cuerpo. Así como está, esto es lo que se va a ir a la tierra. No va a resucitar este mismo cuerpo. No va a salir exactamente igual. No debo de esperar a que sea el mismo cuerpo, ni un cuerpo solamente mejorado. Dios va a transformar mi cuerpo. Dios va a transformar. Quizás vamos a conservar algunos rasgos que nos identifiquen, pero Dios nos va a transformar. Nuestros cuerpos tienen que estar preparados. Mucha gente se burla de la idea de la resurrección. Dicen, aquí está el cuerpo de un cristiano, acostado en una tumba sin ataúd, los átomos en el cuerpo son absorbidos por el pasto, comidos por un buey, y el buey es sacrificado y otro hombre se come la carne y toma el átomo de su cuerpo. ¿A dónde se va el átomo en la resurrección? Hermanos, Dios no necesita cada átomo del cuerpo del hombre para hacer un cuerpo nuevo en la resurrección. ¿Por qué? Porque cada célula de mi cuerpo contiene un mapa del ADN para hacer un cuerpo nuevo completo. Además, Dios no necesita ni siquiera mi ADN, porque lo que va a resucitar es el espíritu de vida que Dios sopló en mí, el aliento de vida que Dios puso en mí. Y de ahí el Señor puede volver a tomar del polvo de la tierra. ¿De dónde salimos? Pues del polvo de la tierra. ¿Cómo nos creó Dios? ¿Cómo creó a Adán? Del polvo de la tierra. No había un Adán antes al que resucitó el Señor, sino que el Señor tomó material nuevo y volvió a ser Adán. ¿Cuántos dicen amén? De que Dios nos haga un cuerpo nuevecito, ¿verdad? Olvídate ya de las lonjas y olvídate de esto y del otro y tu estatura, si es chiquito o alto. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo en la resurrección. Conservaremos algunos rasgos físicos que nos podamos reconocernos, pero nuestros cuerpos van a ser diferentes, hermanos. Va a ser un cuerpo totalmente restaurado. ¿Con qué cuerpo vendremos o cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección? No lo sabemos. Somos la semilla. Algunos tenemos más forma de semilla que otros, pero somos una semilla. Pero somos una semilla espiritual. El aliento de vida que nos fue dado por Dios, y a partir de ese aliento de vida único que Dios puso en nosotros, cada cristiano se volverá a formar del polvo de la tierra y volveremos a ser un ser viviente. ¿Se acuerdan que así era el principio de la creación cuando Dios formó a Adán? Dice que lo hizo el modelo de barro y dice, y sopló Dios aliento de vida en la nariz de Adán y fue el hombre un ser viviente. Esa es la resurrección, hermanos. Ahí está la resurrección. ¿Cómo vamos a volver? Estamos ya en una tumba, estamos en una urna, estamos donde quiera que estemos. Nos regaron, a lo mejor nos echaron al mar y nos regaron por ahí nuestras cenizas. Dios no necesita eso. Dios lo que necesita es el aliento de vida que había puesto en nosotros y nosotros volveremos a ser entonces un ser viviente. Lo que sí debemos de tener muy en claro, hermanos, como cristianos, es que ese aliento de vida espiritual nos fue dado en dos pasos. Número 1, cuando Jesús expiró en la cruz. Cuando Jesús dio su vida por nosotros, en ese momento, cuando Él aventó su último aliento, cuando dijo consumado es, y expiró, en ese aliento último de la vida de Jesús, a nosotros nos dio aliento de vida. Y el segundo paso es cuando salió de la tumba, nos dio a nosotros la esperanza de la resurrección. La analogía de la semilla nos da una idea de lo que será nuestro cuerpo en la resurrección. Pero Pablo va todavía más allá en la segunda analogía, el punto número 3. Analogía de los cuerpos vivos y celestiales. Versículo 39, 40 y 41. Analogía de los cuerpos vivos y celestiales. No toda carne
es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Están despiertos, hermanos? Dense por ahí un codacito. Mucha atención, muchas palabras. Pablo enreda, parece aquí muchas cosas, pero vamos a desmenuzarlas rapidito en los minutos que nos quedan. Su atención. Pablo establece en estos 3 versículos 3 razonamientos que nos pueden ayudar a entender mejor lo que va a suceder cuando venga el tiempo de la resurrección. Ya vimos primero que nuestros cuerpos son una semilla, ¿verdad? Semilla para la resurrección. ¿Cómo vamos a resucitar? Bendito sea Dios, con cuerpos transformados, sanos. Olvídate, ya no hay dolor de espalda, ya no hay dolor de pies, ya no te van a tronar las rodillas, ya no vas a tener diabetes, ya no vas a tener cáncer, ya no vas a tener nada. Vas a estar perfecto, va a ser un cuerpo totalmente hecho nuevo. En la resurrección, bendito sea el Señor. Jesús salió con un cuerpo totalmente nuevo. Ahora, debemos de entender la gloria de los cuerpos vivos y celestiales. Estos 3 razonamientos, en el versículo 39 dice, no toda carne es la misma carne, ¿ok? No toda carne es la misma carne. Hay de todo tipo de cuerpos diferentes en la creación de Dios, pero también hay cuerpos celestiales. Nuestro cuerpo de resurrección será un cuerpo celestial, un cuerpo celeste, adecuado para la vida en el cielo. No solo la vida en esta tierra, no toda la carne es la misma carne, ¿verdad? Explica que los animales no se van a levantar en la resurrección. La carne del hombre está formada por un alma racional e inmortal, a diferencia de los animales. Ellos no tienen inmortalidad y tampoco tienen racionalidad, como nosotros. Así es que no toda carne es la misma carne. Nuestra humanidad es una cosa y los animales, las bestias, los peces, las aves es otra. Ese es el primer razonamiento, ¿ok? Entendamos esto. Después dice en el siguiente versículo que hay diferentes cuerpos o estructuras en el universo. Está el sol, la luna y las estrellas. Cada una es creada con su propia gloria y es adecuada para su ambiente y necesidades particulares. Mientras que nuestros cuerpos actuales, ese cuerpo que tienes ahí, pellízcate, ese cuerpo que tienes ahí en este momento, está preparado, está ambientado para vivir un determinado tiempo en la tierra, sujeto a la gravedad de la tierra, sujeto a los virus de la tierra, sujeto a las bacterias de la tierra, sujeto a las enfermedades de la tierra, y es una carne que está sujeta a corrupción en la tierra. Es decir, nos vamos descomponiendo, hermanos, nos vamos descomponiendo. Conforme van pasando los años, nuestros cuerpos se van descomponiendo. Ya te duele una cosa, ya te duele otra, ya se te cae todo el pelo, ya te sale por acá, te sale por allá, te falta por acá, te falta por allá. Nuestros cuerpos se van descomponiendo, hermanos. Nuestra carne está adaptada solamente para estar un tiempo aquí en la tierra. Moisés decía en su Salmo 90, ¿verdad? Si bien nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan los años y volamos. Voltea nada más hacia atrás. No del hermano que está atrás de ti, voltea atrás de tu vida. Hace un instante tenías 15 años y ahorita tienes 30, 40. Volteas, pero si ves una foto y dices, oye, mira de mi graduación de la high school, de la prepa, de la secundaria. Y tú dices, empiezas a hacer cuentas.
¿A poco ya pasaron 30 años de esto? Sí, la vida se va así, hermanos. Nuestros cuerpos están adaptados solamente para vivir un determinado periodo de tiempo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Esa es nuestra carne. Nuestros cuerpos están hechos así. Pero nuestros cuerpos en la resurrección, hermanos, serán adaptados para el ambiente de una eternidad en el cielo, en el reino de Dios. No me hagan mucho caso en esto, déjenme decirles esto entre paréntesis. Entre paréntesis, no lo tienen que creer, por favor, ni estoy diciendo una herejía. Solamente les quiero comentar una teoría que escuché alguna vez de algún hermano. No la tienen que creer, no está en la Biblia. Solamente es una teoría, una deducción que hizo un hermano. Este hermano, y a mí me intrigó mucho desde joven, me dijo, dice, él me preguntó, dice, oye, ¿tú crees que haya vida en otros planetas? Le dije, pues no sé, la Biblia no lo estipula mucho, pero pues yo no lo dudo, probablemente sí, el universo es muy grande. Dice, si el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, dice, ¿dónde nos va a poner a reinar? Dice, seríamos demasiados reyes, millones y millones de reyes, para reinar todos aquí en la tierra, ¿no se te hace? Le digo, pues sí, tiene cierta lógica tu razonamiento. ¿No crees que el Señor nos va a hacer reyes y sacerdotes regados por todo el universo? Y yo me quedé en shock. Y dije, pues no está tan descabellada tu idea, mano, pero pues la Biblia no dice nada de eso. Así es que yo, desde los 16, 17 años, esa idea ha estado siempre en mi mente. A lo mejor Dios nos va a preparar para poder cubrir y reinar en todo el universo. No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Por favor, solamente es una teoría, se cierra el paréntesis, no lo tienen que creer, no digan, el pastor predicó que... No, 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 no. La Biblia lo dice, es solamente una idea de alguien. A mí no sé, ni a favor ni en contra, es una idea. Lo que sí dice la Biblia, lo que sí dice y establece es que nuestros cuerpos serán cuerpos transformados, listos para pasar toda la eternidad con Cristo. No sabemos dónde, exactamente dónde es el cielo, no lo sabemos, no lo sabemos. Va a ser nuevamente aquí en la tierra, se va a establecer aquí en la tierra, en alguna otra parte del universo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestros cuerpos estarán preparados para vivir una eternidad con Cristo. ¿Se imaginan, hermanos, qué belleza? ¿Se imaginan qué bendición? ¿Se dan cuenta de lo que nos estábamos perdiendo si no atendemos a esta hermosa doctrina de la resurrección? Nos achacamos cada vez que hay achaques en nuestro cuerpo. Acuérdate, este cuerpo es temporal. Este cuerpo va a ser sembrado solamente como una semilla y este cuerpo va a ser transformado para vivir una eternidad con Cristo. Miles de años sin que te duela absolutamente nada. ¡Qué bendición! Pensemos en esto, por favor. Y por último, el versículo 41 dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Cada estrella es diferente de otra en gloria. ¿A qué se refiere esto Pablo? Refiriéndose a nuestros cuerpos, a nuestra resurrección. Cada quien va a tener diferente gloria. Vemos el sol. ¡Wow! ¡Qué hermoso el sol! ¿Verdad? Es precioso. Y después ves la luna. ¡Wow! Hermosa la luna. Pero el brillo de la luna no se compara con el brillo del sol. Y después ves el cielo cuando está en la noche estrellado y empiezas a ver las estrellas. Y no se ven estrellas iguales, todos son puntitos. Pero uno es más grandecito, otro es más chiquito, otro brilla más, otro como que está cintilando, ¿verdad? Otro es azulito, otro es rojito. Cada estrella tiene su propia gloria. Hermanos, ¿de qué habla esto? A mí me emociona esto, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a llegar delante de Dios. Y recuerdo la parábola de los talentos y la parábola de las minas, que es muy parecida. ¿Qué pasó con los de los talentos? ¿Se acuerdan? Cuando llegaron, después de que el Señor regresa nuevamente y le dice al de 5 talentos, ¿dónde están los 5 talentos? Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí, he ganado otros 5 talentos de ellos. ¡Wow! Entregó 10. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y pum, lo pone ahí. Pasa el de 3, lo mismo. Y el de 1 dijo,
Señor, pues yo sabía, puso 1000 pretextos, lo enterré y no hice nada, y aquí está lo que es tuyo y punto. Siervo malo y negligente. Si sabías cómo era yo, debiste haber dado el dinero a los banqueros para que cuando yo viniera recibiera lo mío. Sáquenlo de aquí, va para afuera. Y ese talento que trajo, dénselo al que tenía más. Ahí está la gloria. El que tenía 5 y después tuvo 10, acabó con 11. Tuvo mayor gloria en el reino de Dios. Pablo dice más adelante también que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ya somos salvos. No es juicio para salvación, los que somos cristianos. Ya vamos a ser salvos. Pero dice Pablo, la obra de cada uno será probada por el fuego. Así es que todos vamos a llegar con nuestras obras. No para salvación, sino como consecuencia de la salvación. ¿Qué hiciste con tu salvación? ¿Cómo diste fruto de la salvación que recibiste? Y vamos a llegar con nuestras obras. Y dice, y todo será puesto en el fuego. Y las obras que son hechas de paja, de hojarasca, de leña, serán quemadas, destruidas, no servirán. Pero las piedras preciosas, la plata y el oro, permanecerán. Eso significa, hermanos, que cuando estemos allá con el Señor, tendremos cada quien su propia gloria. Y si no me creen todavía, ahí les doy una tercera evidencia. El capítulo 11 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos. El capítulo 11 te narra toda la historia de lo que llamamos la galería de la fe. Y por la fe Abraham hizo esto, y por la fe Jacob hizo esto, y por la fe Moisés hizo esto, y por la fe Josué hizo esto, y por la fe esto. Y por la misma fe algunos fueron apedreados, algunos fueron aserrados, algunos fueron encarcelados, otros vituperados, perseguidos por causa de Cristo. Ahí está. Cada quien va a recibir conforme lo que haya hecho. Así es que, hermanos, si quieren pasar los hermanos de alabanza, por favor, Benji, para empezar a ministrar, y el hermano José Sarmiento va a terminar la reunión. Pasen, por favor, hermanos. Pero quiero que piensen en esto, hermano. Quiero que todos pensemos en esto, por favor. A veces nos inquieta esta idea. ¿Cómo va a ser eso de la resurrección? Se los acabo de explicar como lo explica la Biblia. No de mi cosecha, como lo explica la Biblia. ¿Tendremos cuerpos transformados? ¿No lo podemos imaginar? Por supuesto que no, porque nunca lo hemos visto físicamente. Pero por medio de la fe lo podemos creer. Esos cuerpos transformados, hermanos, no los ganamos nosotros. Fueron ganados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esos cuerpos serán lo que viene después de las primicias, después de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Así es que vale más, hermanos, que cuidemos nuestra salvación, que cuidemos lo que estamos viviendo en Cristo, que cuidemos lo que estamos nosotros aprendiendo todos los días, que obedezcamos la palabra de Dios. Dejemos de pensar en el espacio tan breve que tenemos de vida aquí en la tierra. Dejemos de pensar en el espacio de tiempo tan reducido que tenemos en la Biblia y empecemos a tener la mentalidad de la eternidad. Nos quejamos de nuestros cuerpos, sí, los tenemos que cuidar lo mejor que podamos. Tenemos que ser saludables, tenemos algunos que perder muchas libras de peso probablemente, otros tendremos que hacer también ejercicio y estar tomando nuestras medicinas y yendo al doctor y tratar de conservarnos lo mejor posible. Pero no pierdas de vista, hermano, que este cuerpo solamente es un anticipo. Este cuerpo físico que tenemos ahorita es solamente una semilla que tendrá que ser sembrada en la tierra, y entonces vendrá lo que realmente hemos de ser. Entonces se manifestará, dice Pablo, lo que habremos de ser. Este no soy yo ahorita. Este es un cuerpo temporal. Este es un cuerpo que el Señor ahorita me dio. Pero en la resurrección, entonces se manifestará lo que realmente soy como hijo de Dios, lo que realmente soy como un heredero de la gracia de Dios. Entonces se manifestará realmente como Dios me vio desde el principio de la creación. Se manifestará realmente como Dios me vio cuando estaba crucificando a su Hijo y cuando Cristo expiró y me dio aliento de vida a mí.
entonces se manifestará en la resurrección. Hermanos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no perdamos de vista esta gloriosa meta que tenemos en Cristo Jesús. Todos, de alguna o de otra manera, vamos a morir físicamente. Pero la muerte no significa para el cristiano un dolor. La muerte no significará para el cristiano solamente una pérdida. No significará que se rompió nuestra comunión. Significará solamente que es un adelanto de lo que viene en Cristo Jesús. Significará que seremos retomados nuevamente para que algo más grande y perfecto pueda prevalecer. Bendito sea Dios por aquellos que se nos han adelantado en el camino. Sus cuerpos imperfectos, dañados por la enfermedad, pueden estar ahí en una tumba o en una urna. Pero cuando la trompeta suene en aquel día final, cuando los llamados sean resucitados, entonces se manifestará lo que hemos de ser. Imagina a ese ser amado que perdiste. Imagina a ese hermano, esa hermana, ese pastor, ese hermano de la iglesia que se fue. Va a salir con un cuerpo glorificado, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo listo para vivir una eternidad con Cristo. Hermanos, esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. No veamos nuestra fragilidad. No veamos nuestra carnalidad. No veamos tanto nuestra imperfección. Preocupémonos más por buscar esa hermosa resurrección de parte de Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por contestarnos estas preguntas. ¿Cómo será? ¿Cómo vendremos en la resurrección? ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Aquí hay una respuesta. Y lo que no podamos entender en nuestra mente finita humana, Señor, por favor, aumenta nuestra fe para que podamos entender de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.